Gracias, hermano Nelson, por su bella alabanza. Y con eso le voy a pedir que estén puestos de pies. Vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra de esta tarde que viene a través de su siervo. Gloria a Dios. Le voy a pedir que por favor pase adelante. Señor le bendiga. Dios. Dios bendiga. Amén. Dale fuerte un aplauso, Señor, muy fuerte. Gloria a Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios, Santo Jesús. Gracias a Dios que un día más de vida que Dios nos da y la bendición de estar en esta casa. Gloria a Dios. Gracias al pastor Carlos, a su amada esposa y a cada uno de los miembros de esta congregación. Así que en esta tarde hermosa se está celebrando el Día de la Madre. Aunque como decía el pastor, tiene que ser todos los días, ¿sí o no? Amén. Gloria a En Dios. esta hermosa tarde vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar hablando de un hombre que marca la diferencia, y yo sé que muchas mujeres de una u otra manera pues se sienten identificadas con la persona que vamos a hablar hoy, porque es un hombre que fue líder, es un hombre que fue llamado. Y yo sé que aquí en esta iglesia pues hay varias hermanas que de una u otra manera Dios las usa en diferentes ministerios para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Y el texto que tengo en esta hermosa tarde está basada en 1 de Samuel capítulo 17, el versículo 1 y 2. 1 de Samuel, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor en esta hermosa tarde. En esta tarde el título de este mensaje se llama El triunfo de David. Gloria a Dios. El pastor decía que Dios les ha dado un triunfo en este año. Él abrió con esa oración, ¿verdad? A través de la sanidad que ha habido en la sierva de Dios, Amén. ¿verdad? Y yo sé que ustedes como iglesia y cada uno de nosotros, pues en el transcurso de la vida Dios nos ha dado muchas victorias, muchos triunfos. Y hay que darle gracias a Dios por todo, y en todo se tiene que llevar la gloria y la honra. Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 17, verso 1 dice así, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca y Efedamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron en el campamento en el valle de Elá y se pusieron a la orden de la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte, a un lado de Israel estaba sobre otro monte, y al otro lado, y en el valle entre ellos. Versículo número 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, que tenía la estatura de 6 codos y un palmo. Lee una paginita más adelante. El versículo 45 dice así: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a la peste de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Podemos sentarnos. Gloria a Dios. Cuando leímos este texto del versículo capítulo 17, verso número 1 y 2, dice que los filisteos le estaban haciendo la guerra a Israel. Pero antes de entrar en esta clase, no va a ser muy larga porque yo sé que tenemos una reunión después de esto, hay que hablar del contexto de la historia. Siempre que usted lea algo en la Biblia, váyase a las páginas anteriores, váyase al contexto para que podamos entender lo que vamos a hablar. En el capítulo número 15 en el capítulo número 15 y el capítulo número 6 son los contextos del capítulo 17. Dice la historia de que el rey Saúl era el rey que gobernaba en ese tiempo, pero dice la Biblia que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dice que el espíritu de Jehová vino y habitó con David, ¿verdad? Cada hombre y cada mujer
¿verdad?, que tiene llamado de Dios, en el tiempo de Dios, Dios va a cumplir ese llamado y ese mandato. Dice la palabra de Dios que el padre de David se llamaba Isaí de Belén. Este hombre tuvo 7 hijos. Y dice la historia de la Biblia que, cuando usted lee la historia, que este hombre no solamente tuvo 7 hijos, sino que tuvo también 2 hijas. Y usted me dice, no, ¿y dónde está eso? Usted lo puede encontrar en primera de Crónicas, capítulo 2, versículo del 12 al 16. Ahí encuentra la historia completa, ¿verdad? Dice la historia que David, el trabajo de David era crear, ¿qué? Trabajar con ovejas. Dice la historia que el profeta Samuel lloraba mucho, dice. Lloraba mucho porque se dio cuenta de que el rey Saúl había sido desechado como rey. Yo aprendo mucho de ahí porque aprendo que este hombre era un líder, era un profeta escogido por Dios y que había llegado de una u otra manera a amar a Saúl y había llegado a tener una intimidad con Saúl. Y dice que cuando Saúl fue desechado, dice que lloró mucho. Pero era un hombre que tenía una relación con Dios. De Saúl, del profeta Samuel, yo aprendo de que hay sentimientos en un hombre o en una mujer, un líder de Dios, ¿verdad?, reflejados. Pero también era un hombre que tenía una relación con Dios. Y en esa relación de cercanía con Dios, en esa congoja que tenía, y en esa preocupación que tenía, y en ese dolor que tenía, Dios le habla y se le manifiesta. Pero lo que conoce la historia, Saúl no era fácil. Saúl, por eso nosotros como hombres de Dios, como líderes, o como usted hermano que está aquí, tenemos que tener mucho cuidado cuando el Espíritu de Dios se contrita. Tenemos que tener el cuidado de que Dios esté en todo momento con nosotros y honrar a Dios, honrar al Espíritu Santo y honrar la palabra de Dios. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y Dios conoce la intención del corazón del hombre. Dice el contexto de la historia de que Dios le habla a Samuel y le dice, ya no llores más a Saúl, yo ya lo deseché. Porque para cada hombre de Dios, para cada mujer de Dios, tiene su tiempo en el reino. Por eso dice la Biblia que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No podemos venir a la iglesia solo jugar a la iglesia. Hay que tomar las cosas de Dios en serio. ¿Verdad? No sé hasta aquí cuánto usted está comprometido con Dios, cuánto usted está comprometido con la obra de Dios. Saúl se descuidó y el Espíritu de Dios se apartó. Y dice la historia que el profeta Samuel va y fe. Dios le dice, no te fijes en lo físico, porque Dios lo que ve es la intención del corazón. Amén. Yo le estoy parafraseando para adelantar la historia, la clase, pero dice que Samuel cuando fue a la casa de Isaí, dice que Isaí le presentó los 7 hijos, los más hermosos, le presentó los 6 primeros, y en cada uno que le presentaba se dejaba tal vez llevar por la emoción y por lo que miraba, y Dios nunca le aprobó. Por eso en el liderazgo tenemos que orar mucho a Dios. Los líderes tienen que orar mucho a Dios, pedirle discernimiento al Espíritu Santo, cuál es la persona que va a ocupar la posición en la cual hay un bache o en la que hace falta una posición, ¿verdad? Y dice la Biblia de que Dios en este capítulo 17, en el verso 7, Dios les dice que no se fijen en la hermosura ni en el físico, porque Dios ve la intención. Y llega un momento que dice, no nos vamos a sentar a la mesa. Y le hace la pregunta, ¿tú tienes algún hijo más? Y el padre le dice, sí, tengo uno. Allá está, cuidando las ovejas. Y dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que ese hijo que tú tienes no venga. Y dice la historia que lo mandaron a buscar. Y dice la historia de que David llegó y que Dios inmediatamente le dijo, úngelo, porque es él. Desde el momento del llamado de David, desde el momento que ungieron a David, vinieron los problemas para David. Pero es bien tremendo que David siempre hizo lo que Dios le había mandado hacer en su corazón. David es un ejemplo de nosotros como hombre, como siervo de Dios, porque también David, así como buscaba de Dios, también David se equivocó. Yo le voy a enseñar aquí en ciertos versículos un poquito así rápido, para que miremos por qué David obtuvo una bendición. Este es el principio de un mensaje que yo tengo. No lo voy a terminar hoy, tal vez lo termine en otra oportunidad.
Pero sí vamos a leer ciertos textos que están aquí que son de importancia. Los jóvenes, varios jóvenes están aquí, yo espero que me entiendan, no voy a tratar de hablar muy rápido para que me entiendan. El triunfo de David, usted se ha estudiado la historia, tiene un principio. Joven que está aquí, que me está escuchando. El triunfo del ministerio de David en su llamado y en su ungimiento tuvo un principio. Y ese principio se llama la obediencia. Gloria a Dios. Cuando somos hombres y mujeres de Dios y jóvenes obedientes, hay bendición. Las cosas no son por casualidad, las cosas son por propósito. ¿Y por qué le voy a decir? Vamos a ir a la palabra, por la palabra es la que nos habla. Dice ahí, el capítulo 17, el verso 12. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. O sea, el padre de David era viejo, dice, era muy viejo entre los hombres, tenía una edad, entrar en años. Ahí es donde viene el principio. Joven que estás aquí, para que entiendas y entendamos la bendición que hay. Dice el 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, siguió pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había oído y vuelto debajo de Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ustedes saben que David por un tiempo fue a servir ¿a quién? A Saúl. Dice la historia de que Saúl tenía un problema después de que el Espíritu Santo se apartó de él. Dice que vino un espíritu de parte de Dios a atacar su vida, a tocar su alma. Y cuando era atormentado, dice que preguntó que buscaran a alguien que tocara bien el arpa. Hay una importancia en las cosas de Dios. Todo lo que usted haga para Dios tiene que hacerlo con delicadeza, tiene que hacerlo con ¿cuál es la palabra que pudiera usar? Con delicadeza, y tiene que hacerlo con deseo y compasión. Dice que mandaron a buscar a David. Saúl mandó a buscar a David para que le tocara el arpa, y dice que David tocaba bien el arpa. Por eso todas aquellas cosas que usted haga para Dios tiene que saberlas hacer bien. Una de las cosas que distinguió a David en su ministerio fue que cuando hacía las cosas las hacía bien para Dios. Y dice el versículo número 16, el 16, póngale mucho cuidado. Dice, el 16 dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. David es llamado por Dios en un momento difícil. A veces cuando la iglesia está pasando problemas difíciles, a veces cuando el ministerio está por situaciones difíciles, tal vez el pastor o el líder se te acerca a ti para pedirte un trabajo, para darte una obra, y a veces tú ves que la situación es difícil, y porque ves el problema dices, no lo voy a hacer, no voy a trabajar, no voy a ir, y no quieres obedecer. Pero mire la bendición que hay de este joven. Dice que el filisteo, como leímos al principio en los versículos anteriores, venía por la mañana y por la tarde durante 40 días. Y dijo Isaí de David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento donde están tus hermanos, y estos 10 quesos de leche, y lo llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Ahí está el principio. Ahí está el principio en que el padre manda a David a ver cómo están sus hermanos. Y David fue obediente. David fue obediente porque hizo lo que el papá le estaba mandando hacer. ¿Cuántos de nosotros a veces, los padres espirituales, tal vez los pastores, nos dicen que hagamos algo? Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué ánimo? Dice, y se levantó pues David
de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Y hay para que vea el principio de la responsabilidad del líder. David tenía su trabajo, David tenía un rebaño de ovejas, y el padre le dice que vaya a hacer algo, pero no dejó las ovejas solas. No dejó las ovejas solas. Dice que las dejó al cuidado de alguien. ¿Y por qué? Aquí hay un principio en esto que vemos aquí en David. Porque dice, cuando vamos más adelante a la historia y lo vamos a leer, dice que cuando David llegó al momento en que estaba la guerra, en que estaba el filisteo, dice por la mañana y por la tarde, desafiando al pueblo, dice que tanto Saúl como el pueblo tenían miedo, tenían temor. En nuestras vidas, ¿cuántas veces ha venido el temor y ha venido el miedo a nuestras vidas? Cuando se han levantado gigantes, cuando se han probado problemas en el área espiritual. Pero gracias a Dios que en el pueblo de Dios y en la iglesia siempre hay hombres que se paran en la brecha, mujeres que se paran en la brecha, a través del ayuno, a través del consejo de la palabra, a través de la oración. Pero lo que yo les quiero enseñar aquí en un principio es la obediencia. La obediencia y algo más que hay ahí que lo vamos a leer para que vea. Dice el versículo 23. Dice, mientras hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ahí hay una diferencia bien grande. La misma palabra que este hombre usó contra aquel que se le había apartado el Espíritu Santo, Saúl, y con el pueblo fueron las mismas. Para que vean la diferencia, cuando un hombre está lleno de Dios, cuando un hombre está lleno de la palabra de Dios, cuando un hombre está controlado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando eres dirigido por el Espíritu Santo, eres controlado por el Espíritu Santo. Amén. No es que el que danza, el que brinca, no, a veces nos equivocamos. El Espíritu Santo cuando estás lleno de la plenitud de Dios, cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él te va a ayudar, te va a dirigir. Aquí vemos la diferencia, la importancia que hay. Porque dice que David escuchó y miró oyó las mismas palabras. Fueron las mismas, dice el texto. Las mismas palabras que usó Goliat contra el pueblo y contra Saúl fueron las mismas que David escuchó. Pero David las escuchó de una manera diferente. Las escuchó de una manera diferente. Por eso le digo a usted, problemas van a venir, situaciones van a venir, pero ahí donde tenemos que estar bien metidos con Dios, agarrados con Dios. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel, aquel que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Pues usted puede ver más adelante. Ahora, dice que de día y de noche. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos tenido una preocupación en el día y en la noche? Ahí hay un principio, porque el enemigo no descansa. Él va a tratar, va a buscar la manera, va a maquinar. Ahora, ahí aparece un número, que es el número 40. Yo casi no entro en cosas de numerología, pero el 40 en la Biblia tiene un significado. Para los que estudian un poquito, el 40 es símbolo de prueba. Aparece 9 veces en la Biblia. La primera aparece en Génesis capítulo 12, verso 7. Dice que por 40 días y 40 noches dice que hubo lluvia sobre la tierra. También aparece en Mateo 4, creo que donde habla, donde dice que Jesucristo fue tentado por 40 días, 40 noches. Y la última vez donde aparece, no le voy a leer las 9, las otras las tengo de tarea para que usted la busque. La última aparece, la número 9 aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3. Dice que por 40 días Jesús, después de ser resucitado, se presentó con sus discípulos. 40 días este hombre estuvo desafiando la prueba. Ahí. No sé cuánto tiempo tú tienes con su situación, con su problema, con su dificultad, con su preocupación, pero tenemos que seguir confiando en Dios. A veces viene la prueba, viene la dificultad y ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos ayunar, ya no queremos orar. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido una preocupación, no hemos tenido alguna prueba algún día? Es bueno alabar a Dios cuando la refrigeradora está llena.
cuando estamos bien de salud, pero a Dios hay que buscarlo en todo momento, en el momento de prueba, en el momento de necesidad, en el momento de enfermedad, en el momento de escasez. En todo instante tenemos que buscar a Dios. Gloria a Dios. En todo